Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a meter en el plano político, más precisamente en el proceso electoral de Río Cuarto. Así es, vamos a hablar con Carlos Sillar, consultor político que en las últimas horas Sí, posteó en así la es. red de Elon Musk, en X, un análisis sobre Río Cuarto interesante, porque habla sobre todo de qué consecuencias puede tener esta incipiente división en el oficialismo municipal, pero además qué incidencia, qué efecto puede tener para el gobernador Martín Yarlora. Afuera de Río Cuarto. Así es. Estamos en comunicación con Carlos Sillar. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, Muchas gracias. gracias. Placer es nuestro, Carlos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ves lo que está pasando en Río Cuarto? Una elección importante, la más importante del año, sobre todo aquí en Córdoba, ¿no? Justamente eso, y te sumo un elemento más, Marcos. Yo creo que no solamente es de Córdoba, sino que es una gran elección para el calendario nacional. Por eso también dentro de las variables que, bueno, en esas breves palabras que posteé, implica y suma la posible, bueno, jugada o intervención política de los representantes del gobierno nacional. Situación o indicador que podría, en consecuencia, complicar la retención de la gestión por parte del oficialismo, a mi criterio. Vos decías que esto podría ser una buena opción para que el gobierno nacional intente por lo menos quedarse con un primer triunfo electoral. Sí, recordemos que el kilómetro cero del inicio del PRO, ya varios años atrás, fue Marcos Juárez, otra ciudad cordobesa con un calendario electoral diferente al provincial, al nacional, y en este momento de nacimiento como fuerza de poder de la Libertad Avanza, podría considerar ese kilómetro cero en Río Cuarto. Entonces, ante esa situación, sin duda que puede ser un escenario que puede llegar a marcar mucha competencia entre los tres candidatos más competitivos. Y ahí está la otra variable, el hecho de que tanto Adriana Nazario como el candidato del oficialismo municipal, Guillermo de Rivas, comparten la matriz de voto, y esta situación, este escenario ya se ha demostrado en las pasadas elecciones que ha provocado pérdidas de gestiones, por ejemplo en Coronel Moldes, ahí en el departamento, y también en La Calera, en donde dos candidatos filoperonistas, representantes del oficialismo, compartiendo la matriz de voto, van a separar la elección y terminan perdiendo en la competencia contra la oposición. Carlos, ¿qué elementos le podrían dar competitividad al Partido Libertario, teniendo en cuenta que hoy no tiene candidatos muy bien posicionados? ¿Deberían ser elementos externos? Llamémosle participación del propio presidente de la Nación. Sin duda, esa sería la gran variable diferencial que permitiría aumentar el conocimiento por parte del candidato de la Libertad Avanza o quien ellos elijan representar. No sé si estaríamos hablando de Gonzalo Parodi o de otro candidato que pueden ellos elegir para representarlos, pero hay una ecuación que es muy simple y clara. Candidato que no es conocido, candidato que no es elegido. Entonces, para ser conocido, una de las herramientas más simples o más rápidas que en este corto tiempo de periodo que queda de la elección hasta el 23 de junio se puede utilizar es la referencia, el valor testimonial de alguien muy conocido que apoya a un candidato que no lo es tanto. Entonces, poniendo nombre, alguien muy conocido, sin duda es el presidente de la Nación, que podría llegar a acompañar, a decir que el mejor candidato, la mejor opción para continuar con la gestión municipal es tal o cual candidato opositor. Y en un escenario de dispersión, de no acuerdo, mejor dicho, entre el oficialismo peronista, sin duda que le va a permitir ahí una oportunidad, le va a abrir un camino. Así que por eso planteo que ante esa probabilidad se puede dar. Recordemos una cosa que no es menor, y vamos a la estadística inmediata, pero no de encuestas, sino la estadística de elecciones. El gobernador Yarlora perdió en Río Cuarto contra Luis Juez, el candidato del departamento, como candidato de legislador, perdió inclusive llevando en la boleta a Juan Manuel Llamosa, el intendente de Río Cuarto, el más reconocido, cabeza de lista. Así todo, ganó el partido que representaba a la oposición provincial. Así que hay comportamiento de voto que es inteligente, que no, en definitiva, no va a terminar, va a ser un voto pensante. A eso voy. Está bien. Carlos,
Hablamos del gobierno nacional. ¿Qué oportunidades y riesgos asume el gobernador Yarlora en esta elección? Bueno, es claro de que Yarlora, desde el inicio de su gestión, ha tenido una posición diferente con respecto a Juan Schiaretti de trascender en el escenario nacional. Eso no nos podemos engañar, efectivamente es así. Y todo gobernador de Córdoba siempre es presidenciable. Entonces, ante esa posibilidad, ante ese camino, aunque no se devele así abiertamente, siempre está esa posibilidad de transitarlo. Perder la primera elección importante en la capital alterna de nuestra provincia, sin duda que sería complicado. También, ¿por qué? Porque no dudo de que allí sí aparecería Luis Juez, que creo que más temprano que tarde se va a involucrar más en esa campaña. Entonces, es que apareciendo Luis Juez, levantando la mano al opositor que pueda llegar a ganar, estamos hablando en un caso hipotético, ¿no? Sin duda que complicaría no solamente la proyección nacional de Yarlora, sino también el trabajo de su sucesión para una reelección del gobierno provincial o para dejar a alguien que continúe con su línea política. Carlos, ¿por qué crees que el oficialismo, ¿no?, que lleva 2 periodos, llega en este estado de situación, a las puertas de una fractura, cuando lo normal sería que si hay un intendente con buena imagen, hay un gobernador recientemente asumido, se encolumne el peronismo debajo de esas 2 figuras y vayan todos juntos tratando de conservar la capital alterna de la provincia? Sin embargo, el peronismo hoy está en una virtual fractura. Faltó conducción, tiene el problema, el problema está centrado en la figura de Nazario, que no genera el acompañamiento ni de Llamosa ni de Yarlora. Bueno, lo que claramente ocurrió es que no hubo una construcción de sucesión. Es complicado cuando un líder está en el poder trabajar conscientemente en eso. No todos lo saben hacer, sin duda que en este caso no ocurrió, de forma tal que no hace mucho terminó definiéndose como el candidato sucesor a Guillermo de Rivas, que, en un escenario de último momento, en donde le falta evidentemente mucho trabajo todavía para aumentar su conocimiento, en consecuencia ser más competitivo que el resto de los candidatos, lo encuentra complicado. Vamos a ver también en cuánto se involucra Martín Yarlora en esta campaña, de manera personal, que eso es lo que va a ser muy útil, más que mandar uno que otro ministro, uno que otro legislador, un que otro representante o ayudar con algún programa especial que siempre ocurre en las elecciones. Una jugada mucho más personal, por eso digo, no lo tienen que descuidar, porque hay un escenario de fractura de la composición del voto oficialista con 2 candidatos filoperonistas y la posibilidad de que los referentes nacionales de la Libertad Avanza consideren este escenario electoral en esta gran elección, sin duda muy importante, jugar fuertemente. Entonces, creo que eso es lo que ocurrió, yendo al espíritu de tu inquietud, de tu pregunta, es que no hubo una construcción de sucesión, sin duda con un poco de falta de conciencia política para que puedan lograr, para encontrarse en este momento, ser un candidato plenamente posicionado. Hay quienes sostienen que, al tener problemas de conducción Río Cuarto, introducir una figura externa que solucione esos problemas de conducción, que sería Yarlora. Que Yarlora baje y él diga, negocie, se encolumnan todos detrás de un candidato. ¿Lo ves posible eso? Creo que hasta el momento, y considerando, por ejemplo, estos 2 ejemplos de Coronel Moldes y de La Calera, siempre se prefirió de que la misma ciudad, los mismos dirigentes políticos de cada ciudad, resuelvan la situación, que sean ellos los que tengan, al fin y al cabo, la definición de ir juntos o ir separados. Si se quedan esperando a que Yarlora bendiga o procure esa unidad, creo que va a ser muy, muy difícil de encontrarlo, analizando las anteriores conductas. Y otro elemento que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con el éxito no o el agravamiento no de la situación nacional, qué impacto puede tener en una jugada probable de la Libertad Avanza en Río Cuarto no. Consideremos, además de esto que decía de los resultados electorales próximos pasados de gobernador y legisladores de Río Cuarto, de que actualmente, ahora sí, considerando encuestas que han salido recientemente, de que Milei todavía goza en la zona, en toda la provincia, por un lado, más del 50% de aprobación.
y en la ciudad de Río Cuarto específicamente, como en Villa María, mucho más preponderante esa posición favorable, mayor al 65% en el caso de la ciudad de Río Cuarto. Y hay todavía, por más que hay golpe en el bolsillo de la familia, en el carácter económico, por el aumento de las tarifas, por el aumento de los precios generales, inclusive sobre los bienes de consumo básico, hay expectativa positiva sobre la gestión actual del presidente. Así que echar a la suerte, este es otro indicador, de que el impacto de la crisis nacional le va a jugar en contra en esta elección a quien elige Milei, si es que decide jugar, no creo que sea una variable fuerte para desechar de que pueda tener una buena performance. Y otro elemento también, Gonzalo Parodi ha validado su candidatura cambiando un poco el esquema tradicional que tenía el radicalismo, entonces también aparece como una figura emergente y por supuesto competitiva dentro de los otros dos que consideraba, Guillermo de Rivas y Adriano Nazario. Por eso veo un escenario preocupante para el oficialismo municipal y que, como decía en el posteo que hice, no debería ser desatendido por el gobernador Yardora en su conveniencia de sostener el poder político, porque sin duda que una elección desfavorable a él también le va a repercutir negativamente en la provincia y en la nación. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, a disposición. Muy amable. Muy amable. Bueno, muy interesante, ¿no? Sobre todo el cierre con, este punto de vista que de alguna manera lo había posteado, de que el gobernador obviamente debe prestarle mucha atención a esta elección porque un resultado adverso naturalmente va a ser un impacto político de envergadura para la provincia de Córdoba, para la figura de él en la provincia de Córdoba, pero también en su proyección nacional, ¿no? Por eso se especula con una participación de Yardora para tratar de ordenar el panorama complejo que hoy tiene el peronismo. Hay que ver si se produce o no. Claro, y qué efecto logra, ¿no? Y una cuestión interesante que plantea Carlos Sillar es, hoy, si uno mira las encuestas, el Partido Libertario no es competitivo, ¿no? Está en el orden de los 5 puntos. Pero... Sin candidato. Sin candidato. Pero si desde el gobierno nacional se analiza la situación que tiene el Río Cuarto, además la relevancia que va a tener la elección, que va a ser la única importante del 2024, tal vez una participación externa de la figura, por ejemplo, del presidente de la Nación, le otorgue esa competitividad que hoy no tiene y cambie el panorama, con lo cual podría generar un ingrediente adicional de complicación al oficialismo para retener el poder, no es menor. Claro. Como elemento. Y después habrá que ver cuál es la estrategia, ¿no? Si la estrategia es que Milei, en este caso, vaya acompañando a Gonzalo Parodi o surja un nuevo candidato en el escenario, ¿no? Así es, así es.